esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, proclamo con alegría el Santo Evangelio, según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Ese mismo día, 2 de los discípulos iban al pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conservaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿tú eres el único forastero de Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa?, preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron, nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. En verdad que algunas mujeres que estaban con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles, asegurándoles de que Él estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo además de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él ya había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y esto les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido a partir del pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados, así sea. Hoy recordamos un pasaje muy importante y fundamental de los testimonios de la resurrección. Acabamos de terminar de celebrar esa tristeza, angustia, ese dolor y ese sufrimiento de la Semana Santa, la Semana Mayor, en la cual Jesús da su vida, su sangre para salvarnos. Que para nosotros es una fecha triste recordar lo que Él tuvo que vivir, pero más alegre todavía la resurrección, porque ahí está totalmente consumado, como Él lo dice en la cruz, todo el plan divino, todo el proyecto que Dios tiene para la humanidad y para nosotros. No solo para los que habían muerto antes, o los que estaban en ese tiempo, discípulos, apóstoles o la humanidad, sino las generaciones siguientes, o sea, nosotros y los que van a venir en el futuro, para el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la parucía, cuando llegue el tiempo de que Jesús regrese. Y Jesús tiene una particularidad, tiene una forma de ser muy hermosa, muy maravillosa, que nos recuerda cómo actúa el Padre, y como actúa el Padre, actúa el Hijo.
Y como padres de familia muchas veces sabemos qué es lo que sucede, pero a nosotros nos gusta que nos hable, por eso que nos cuente. Por eso nosotros preguntamos cómo le fue, qué pasó, qué hicieron. Aunque uno ya sabe qué es lo que sucede, uno sabe cuál es la realidad, pero le gusta, uno siente como esa familiaridad y le gusta que le cuente. Así empieza el relato del camino de Emaús, donde van estos dos discípulos, van tristes, van decepcionados. Ellos tenían en su mente el proyecto mesiánico, apocalíptico, escatológico, en el cual Jesús iba a ser el nuevo rey David para los judíos, les iba a traer honor, gloria, riquezas, posición política, y ellos no veían o no entendían cuál era el proyecto salvador de Cristo, que no solo era lo material, sino era un reino espiritual y eterno. ¿Por qué? Porque lo material, cuando Jesús les dice, no quedará piedra sobre piedra de este templo, y así sucedió, fue destruido totalmente el templo de Jerusalén, el más importante para los judíos en ese momento, la casa de Dios. Lo material, y él decía, destruiré este templo, pues, hablando del mismo, y resucitaré al tercer día. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en este mundo es pasajero, y a veces no ponemos atención de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y pensamos que Dios, Jesús, no está con nosotros, y vivimos tristes, aburridos, desconsolados por la situación económica, la situación laboral, la situación sentimental, familiar. El futuro lo vemos tan incierto, vemos lo que pasa con la guerra, con la pandemia, la economía, y todo está tan incierto. Ahora la situación de Colombia, ahorita a finales de mayo, lo que va a suceder, que va a cambiar el destino de Colombia. Entonces todo esto nos llena de tristeza, nos acongoja, nos pone tristes, y muchas veces nosotros tomamos esa actitud, vamos como en el camino de Emaús, que era un camino largo, era de todo un día para llegar, donde iban los apóstoles, donde nosotros vamos caminando en nuestro peregrinar, en nuestra vida, y no vamos poniendo cuidado que quién nos escucha, quién está ahí, que está caminando con nosotros, es Jesús. Es lo mismo que Él hace al andar con ellos, y Él va en su forma particular, su forma personal, a través de la Sagrada Escritura, que eso nos remite de que nosotros, si queremos avanzar espiritualmente y entender el propósito de Dios en la humanidad y el propósito de Dios en nuestra vida, tenemos que regresar a la Sagrada Escritura para entender cuál es el propósito de Dios, cuál es el propósito de nuestra vida, lo que duramos toda la vida buscando, el por qué, el para qué, el cómo, para dónde vamos, qué es lo que queremos, cuál es esa misión que Dios nos tiene. Esas respuestas las encontramos en la Sagrada Escritura, porque ya otros se hicieron esas preguntas, y Dios, a través de los profetas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, del Espíritu Santo de Jesús, le respondieron esas incógnitas. ¿Qué hacer cuando hay dificultades, momentos difíciles? Y es a través del lenguaje, la Sagrada Escritura, ese lenguaje encriptado, secreto, que lo van desglosando y lo van desencriptando, y ellos van entendiendo realmente cuál es el propósito del Señor. Pero ellos tienen que empezar a desmenuzar la Sagrada Escritura para poder entender realmente toda la historia de salvación, desde el Génesis hasta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para ellos entender por qué vino Jesús y cuál era su misión más importante, que no solo era ser un reino material, sino un reino espiritual. Van caminando y van hablando, van compartiendo, van debatiendo la Sagrada Escritura, hasta que llegan a su destino. Él quiere seguir de largo, pero él sabía que por la costumbre semítica de ser un buen anfitrión para los que están misionando, los que están viajando, porque es algo que está en la Sagrada Escritura, serán bien recibidos los viajeros. Como ustedes fueron exiliados, como ustedes estuvieron viajando, estuvieron en el extranjero, como fueron sacados de su nación,
ustedes tendrán que ser generosos, buenos anfitriones, recibiendo al forastero. Eso es una ley judía. Y como él lo sabe, él va a seguir de largo, pero ellos le dicen, quédate con nosotros, ven, comparte con nosotros. Y es ahí cuando están en esa celebración y vuelve a recordar el banquete eucarístico, la presencia viva de Dios con nosotros en la Eucaristía, la presencia de Jesús en su cuerpo, su sangre, en la hostia, en el pan y en el vino. Cuando hace la fracción del pan y ellos se les abre la mente, porque dice la Sagrada Escritura que estaban como ciegos, como que no lo podían reconocer. ¿Por qué? Porque era un cuerpo glorioso y él se presentaba de muchas formas físicas, se materializaba de muchas formas. Y es ahí cuando ellos entienden el sentido de que todo lo que vinieron hablando, de toda esa historia de salvación que resumieron en esas horas de camino, desde el Génesis hasta la resurrección de Jesús, se ha cumplido. Que la instauración de la Eucaristía es un rito que es celebrado desde la iglesia primitiva, donde está presente el cuerpo y la sangre de Cristo. No es quizás de pronto esto es hagámoslo por hacerlo, sino porque realmente está el cuerpo y la sangre de Cristo, y eso lo prueban muchos milagros eucarísticos en el mundo, donde se han convertido el pan y el vino en sangre y en carne, y le hacen pruebas científicas y no entienden por qué hay esa transformación química de la sustancia en carne y en sangre. Y ahí es donde ellos entienden que el banquete pascual, lo que Jesús hizo, les dejó en la fiesta, en la celebración de la Pascua, tendría que seguirse conmemorando, porque es un ritual que él mismo instauró, el ritual con el bautismo más importante que nosotros tenemos. Y es ahí donde ellos hablan, dice, desaparece Jesús y ellos entienden cuál era su misión. Y es porque él se aparece a varios y en diferentes lugares, para que no solo dijeran, no, es que solo María Magdalena lo vio, no, es que solo Pedro lo vio, no, es que solo fulano lo vio, o Tomás, sino que cada uno tuvo su experiencia de vida, su experiencia con el resucitado, realmente resucitó. Y es lo que ellos llegan a esa conclusión y hablan y dicen, no se nos inflamaba, se encendía nuestro corazón al volver a repasar la Sagrada Escritura y ver que realmente sí es el Salvador, sí es Jesús y sí resucitó. Muchas veces nosotros vemos nuestra vida y empezamos a analizar nuestro pasado y vamos mirando cosas pequeñas, pero cuando las sumamos vamos viendo que ahí está la voluntad del Señor y que no hemos estado solos y nos llenamos de alegría y de fe porque ahí está la mano poderosa del Señor. ¿Ellos qué hacen? Salen corriendo a buscar a los apóstoles para intercambiar ese testimonio. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede algo maravilloso donde ellos van a dar ese testimonio, pero se adelantan y le dicen, mire, Pedro, María, fulano y sutano también tuvieron estas experiencias. Y eso al colegio apostólico, a la iglesia primitiva, a los apóstoles y discípulos los llena de fe, de coraje, de fuerza, después de pasar tristezas, angustias, dolor y sufrimiento. Ese es el mensaje que el Señor nos da. A pesar de las dificultades, momentos difíciles, llegarán momentos de alegría. Las lágrimas se convertirán en felicidad y llegarán muchas bendiciones. Y sigue, después de su resurrección, haciendo milagros especiales, maravillosos en el colegio apostólico, en los discípulos y a través de 2000 años y en nuestra vida cotidiana. Digámosle al Señor en qué creemos.